santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luis Orión. Ruega por nosotros. Mientras lo esperamos al Padre Vidal, quiero aprovechar a contar un poquito la idea de las jornadas de formación. ¿Sí? Son jornadas que ya venimos haciendo hace 4 años, o sea, este sería el 4º año. Y tienen como fin propio el tratar de buscar como conocer más profundamente la cultura que nos toca evangelizar, en el ambiente que nos toca evangelizar, propiamente nuestro es, que es la atención a los más pobres, a los más capacitados y demás. ¿Sí? Va a haber, al igual que en todas las otras ocasiones, 6 conferencias, 2 cada tarde, y en el medio de cada conferencia un breve recreo para compartir. En concreto, este primer día de las conferencias está destinado a profundizar un poquito en el pensamiento con los criterios con los que fueron fundadas las obras de misericordia. Ahí el padre Andrés va a mostrar algo del material que está recopilado de lo que dijo el padre Huela en algún momento, en una charla que quedó copiada, una grabación. Y después vamos a ver un videito de una charlita que le dio el padre Raúl Arriaga a los empleados acá del hogarcito, pero que está muy interesante porque también muestra un poco algo de la idea con la que se fundó el hogar, que es también uno de los elementos innegociables de nuestro carisma, que es la mirada providencial de la vida. En el día de mañana va a haber 2 conferencias. Una con ese lema que el padre Huela quiso que estuviera en los hogarcitos, que es tomado de un escrito de San Juan de Ávila y que se hace eco de las palabras del Evangelio. ¿Sí? Mirad que soy yo. Y después alguna, bueno, y esa primera es más bien una mirada más teológica sobre el trasfondo que hay en la virtud teologal de la vida. Y después hay una charlita, si se quiere, más moral, o sea, sí, sobre todo, digamos, la aplicación práctica de cómo ayudar a nuestros chicos en su vida espiritual. Y el último día hay 2 charlas, hay una que es del padre Gabriel Barros, que trata sobre el acompañamiento de los enfermos en el dolor y demás. Y finalmente nosotros buscamos siempre que haya algún laico que dé alguna de las conferencias de alguna disciplina profesional. Y en esta ocasión va a venir el doctor Martínez. El doctor Martínez es un médico de San Juan, que bueno, el padre Pablo lo conoce y algunos otros sacerdotes más también. Y es papá de un seminarista mayor y de un seminarista menor. Yo los otros días me junté con él y él tiene como una gran ciencia en el campo de la gerontología, pero claro, si bien ha dado charlas por distintas partes del mundo acerca del tema, no sabría cómo dárnosla a nosotros. Entonces nos pidió que preparemos preguntas para hacerlo, ¿sí? De tal modo que lo que nos dé el viernes sea algo que realmente sirva para nosotros, ¿sí? Entonces, todos aquellos que tengan algún temita o algo que quieran que él toque, por favor, mándenme. Bueno, todo lo que nosotros estamos ahora haciendo, el padre Pablo se va a encargar de que queden los links en privado subidos a YouTube, así que después los vamos a compartir, ¿sí?
Y recibimos entonces al Padre Andrés. Quiero poner. No lo hago. Bueno. No estaban. Bueno, no importa. Bueno, sí, capaz que sí, por ahí sirve para ir siguiendo algunas cosas de la Bueno. charla. Bueno, me pidió el padre que trate de ver, el Roque, que trate de ver de reunir de alguna manera los principios que se ha visto que ha dejado el padre Huela, padre Carlos Huela, para las obras de misericordia, los principios generales que pueden regir todas las obras de misericordia. Bueno, un poquito grande la tarea, digamos, para mí, me parece, sobre todo de ver el material, para sintetizarla en una charla solamente. Entonces, me pareció lo mejor aprovechar algunas cosas que de ahí pueden servir de puntapié para la investigación de más cosas que son de apoyo para este tipo de obras de acuerdo al pensamiento de Padre Huela, porque hay que hacer también hay que hacer toda una exégesis a partir no solamente de los dichos del Padre, sino también del ejemplo que él ha dado, o sea, cómo él ha obrado en determinadas circunstancias y que son para nosotros como criterios que nos guían, luces, ¿no es cierto?, criterios ejemplares que nos guían para la acción. O sea, las decisiones que ha tomado, el modo como lo ha hecho, también es una indicación, es una enseñanza para nosotros, en orden a tomar luces, ¿no es cierto?, para ese discernimiento que hay que hacer. O sea, es todo un trabajo de gran discernimiento, pero que debemos hacer justamente porque si no estamos obrando al margen de la enseñanza del Padre y del carisma que Él nos ha legado. O sea, fuera del carisma que Él nos ha legado. O sea, más vale que habría que empezar por lo que está escrito. En todo caso, es el derecho propio, las constituciones, los directorios. Tenemos un hermoso directorio, bien fabricado, bien redactado, bien fabricado, o sea, con un montón de datos que el padre me fue preguntando al padre Huela en su momento, que la ciudad de la caridad misma preguntaba al padre Huela y el padre Huela, o sea, a través de superior, ¿no es cierto?, de cada una de las obras, iba respondiendo y se iban aclarando cosas y se iban acuñando, ¿no es cierto?, como ideas, como criterios de la acción que se tenía que llevar adelante, pero también está todo lo que se llama dentro del patrimonio de los institutos religiosos o institutos religiosos, lo que se llaman las sanas tradiciones, que es lo que fueron
que se fue viviendo en esos primeros tiempos, los tiempos fundacionales, junto al Padre y los discípulos sobre todo, y las obras que se fueron realizando y aprobando por el Padre en ese sentido, ¿cierto? O sea, como aprobando o desaprobando, ¿cierto? De acuerdo al caso, como criterios que nos guían también para el momento presente y para el porvenir. Con respecto a una obra de caridad, otra obra de caridad, que se hace ya todos los años y que surge de una de las obras de misericordia, porque surge de este hogar, que es el curso para universitarios. En un momento determinado el padre dijo lo que él pensaba del curso de formación para universitarios. Y entonces él dijo que para él el gran bien que él veía que se le hacía a los jóvenes era que se los ayudaba a insertarse en la gran tradición de la Iglesia. Un gran bien que era insertarse justamente en la gran tradición de la Iglesia. Y cuando uno se pone a meditar sobre estas palabras, pensar, hace referencia a una característica del ser humano, a un accidente propio de la naturaleza humana, que es el de la historicidad. O sea, nosotros somos seres históricos, ¿cierto? Entonces, todo lo que hacemos está apoyándose en una tridimensión de temporal, ¿no es cierto?, que es el pasado, el presente y el futuro. O sea, en Dios todo sucede sin tiempo, evidentemente todo es un perpetuo presente, pero no en nosotros. Nosotros tenemos un pasado, tenemos un presente y tenemos un futuro. Y esa cuestión histórica es fundamental para poder desentrañar el sentido de las acciones y tomar decisiones prudentes. Es propio de la prudencia el tener en cuenta estos tres elementos, o sea, los elementos que se dan desplegados en el tiempo, que es, bueno, como algunas pequeñas cosas vamos a ver. Los tres momentos corresponden a tres virtudes, ¿no es cierto?, que apoyan a la prudencia a tomar una decisión conveniente, ¿cierto?, y acertada, a proceder con acierto en la acción providente, que se quiere hacer, que son memoria en el pasado, inteligencia o ratio en el presente y providencia en el futuro, ¿cierto? O sea que cada uno de esos tiempos tiene una virtud propia que ayuda justamente a poder conocer mejor la obra en la que uno se inserta y llevarla a su plenitud, a su esplendor. Se trate del trabajo que hace cada uno personalmente, en su propia naturaleza, o sea, tratando de llevar a plenitud lo que Dios, el don que Dios ha hecho, dándonos una identidad concreta, un modo particular de ser, por ser seres individuales, pero también tratándose de las instituciones. Cuando se funda una institución, o sea, eso tiene un origen, tiene una historia, ¿cierto?, tiene un recorrido, y aquel que viene después, pasado el tiempo, y quiere barrer con todo lo anterior y empezar de nuevo, corre el riesgo de perder la obra, de destruirla. No, justamente porque se tiene que basar en lo que se hizo y en el sentido que se le dio al inicio. O sea, el origen de una obra marca todo su recorrido y nosotros entonces tenemos que hacer referencia permanentemente a los inicios. Esto es un poco filosofía de la historia, pero que nos viene bien. No conseguiste, ¿no? ¿El no? Ah, bueno. La cuestión del sentido histórico hace que esos tres momentos estén unidos. No, ahí está bien. Sí. No sigo yo.
El hecho de que todos vivamos en la historicidad no significa que todos tengamos la misma conciencia de nuestra historicidad. Es decir, no todos se elevan a esa consideración de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que se debe decidir ya para el futuro, ¿cierto? Y sobre todo en el momento presente, elevarse de las condiciones actuales, que son condiciones limitadas, ¿no es cierto? Elevarse por encima de esas condiciones con una mirada del todo especial, con una mirada trascendente, para que ese presente no nos engulla a nosotros, no nos atrape de tal manera que nos olvidemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ese sería el sentido, ¿cierto? Saber subir por encima de las limitaciones que nos impone la realidad, ¿cierto? Presente, y llegar a juzgarla, a discernir con un criterio superior. Es necesario poder elevarse suficientemente por encima del presente, a partir de ese presente, y sin dejarlo nunca de lado, y alcanzar una mirada comprensiva hacia la totalidad que implican las tres dimensiones, pasado, presente y futuro. El presente está cargado de pasado y grávido de porvenir, ha dicho Leibniz, y una vivencia completa del presente requiere esa conciencia de su derivación desde el pasado y de su proyección hacia el futuro. Es interesante mencionar aquí que Santo Tomás considera que la conciencia lúcida de la tridimensionalidad del tiempo constituye una condición indispensable de la virtud de la prudencia, con sus tres partes integrales: memoria de lo pasado, memoria preteritorum, inteligencia de lo presente, inteligencia presensio, y providencia futurorum, o sea, providencia proveer acerca de lo futuro. Dice Santo Tomás en la Suma, la razón, ratio, de las cosas que se ordenan al fin es propiamente la providencia. Y es parte principal de la prudencia a la cual se ordenan las otras dos partes, a saber, la memoria de las cosas pasadas y la inteligencia de las presentes. En cuanto que de las cosas pasadas recordadas y de las presentes comprendidas, conectamos acerca de las futuras que deben proveerse. Ahí está. Muy bien. Justamente nosotros, y más como religiosos, tenemos tres virtudes que nos ligan directamente a Dios. Hay virtudes que son como el medio para llegar al fin, pero hay virtudes que son las que nos conectan directamente al fin, son las virtudes teologales. ¿No es cierto? Porque el fin es Dios, entonces evidentemente las que nos conectan a Dios directamente son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. ¿No es cierto? Esas tres virtudes. Y justamente son esas tres virtudes las que hacen referencia a alguno de estos tres elementos: a lo pasado, a lo presente o a lo futuro. ¿No es cierto? Porque si se trata de lo pasado, es la fe, ¿no es cierto? Porque hace referencia al origen, ¿no es cierto? De quién tomamos las cosas, de dónde venimos, quiénes somos, lo tomamos de la fe. Si se refiere a las cosas futuras, entonces es la esperanza, porque es lo que todavía no tenemos, pero aguardamos, ¿no es cierto? Y si se trata de lo presente, la caridad, que es lo que se debe vivir constantemente. Entonces, son las tres virtudes. Y justamente, entonces, teniendo en cuenta esto, de que hay que entender una realidad a partir de esta triple dimensión, esta tridimensión, ¿no es cierto?, histórica, y hay elementos en las enseñanzas del Padre que se ha referido explícitamente a cada una de estas tres virtudes, es que justamente ordenaba esta charla simplemente en base a esas tres dimensiones. O sea, ver primero qué dijo acerca del espíritu de fe, o sea, y qué es lo que nos ata a nosotros a los orígenes, digamos así, que lo primero, en esa charla que nos dio en el 2004,
en Divina Providencia, en el lugar de Nuestra Señora de Divina Providencia, cuando estaban las 4 esquinas, todavía, los elementos que dio allí para interpretar las obras de caridad del instituto, tratando de decir lo esencial, ¿no? Para que no se hagan demasiado largo todo esto, y lo mismo se diga de las otras dos, o sea, de la esperanza y de la caridad, ¿no? En ese orden, las voy a tratar: fe, esperanza y caridad. En cuanto a la virtud de la fe, primero, para tenerse en cuenta las características de ese espíritu bendito de la fe, ¿no es cierto? Para que sea fe divina, para que sea fe auténtica, no sea otro tipo de fe, una fe natural, una fe naturista o una fe demoníaca. Los demonios tienen fe y tiemblan, ¿no es cierto? Pero no tienen caridad. Entonces, tenemos que saber que las características de esa fe es que viene de Dios, viene para que conozcamos la obra de Dios, o sea que es iluminadora, tiene un lenguaje espiritual, es una especie de sentido, comprensión y discernimiento espiritual, y es en definitiva la mente de Cristo. Esto nos pone en conexión con el sentir y con el pensar, con el obrar de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso mismo, cuando trata del espíritu de fe en esa charla, el Padre Vuela justamente nos pone en conexión a nosotros con lo que Él ve, de lo que hace y nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y así dice que en 5 puntos Él nos habló del espíritu de fe en las obras de caridad. En ese entonces, la charla fue en sí misma breve, dio lugar después a muchísimas preguntas y que ahí se extendió mucho tiempo, pero en sí misma la charla fue breve porque, como van a ver, es lo que está escrito desde la transcripción de esa charla, que ya la conocen, pero que vale la pena recordar que dice de tal manera el Padre Vuela que lo primero que hay que tener en cuenta en estas obras, lo primero que hay que tener en cuenta en estas obras es que Jesucristo, de la manera misteriosa pero real, se identifica con cada uno de los necesitados. Y como los necesitados somos todos los hombres, se identifica con todos los hombres. O sea, hay una identificación de Cristo con todos los hombres. Por eso, en este tipo de obras, en primerísimo lugar, hay que tener fe. Quien no tiene fe no entiende esto, ni sabe, por tanto, cómo comportarse dentro de una obra así. Si falta la fe, no va a entender nada. Por eso es que lo que hay que hacer es pedir la gracia y tratar de lograr de darse cuenta que darle de comer a los niños y dar de beber al sediento, al enseñar al que no sabe, al practicar las obras de misericordia, que son las obras espirituales y las corporales, es al mismo Cristo al que se está dando de comer, al que se le está dando de beber, al que se le está enseñando, al que se le está aconsejando, al que se le está ayudando. Este es el sentido profundo que tienen estas obras. Por eso estas obras en manos del Estado son un desastre total, porque falta lo más importante, el espíritu de fe, saber a quién se atiende. Eso hace entonces el Padre, y si nosotros queremos hacer las cosas bien en estas obras, no cabe otra posibilidad que tratando de cultivar, como dice, pidiendo a Dios esa gracia, ¿no es cierto?, ese espíritu de fe, sabiendo a quién se atiende. Y aunque a uno le toque atender al más travieso de los niños, digamos así, al más complicado de los abuelos, es a Cristo a quien se atiende, ¿no? Segundo lugar, habla de la predilección por los más pobres. O sea, dentro de esta enseñanza general que Cristo gusta de identificarse con el ser humano, con cada uno de los seres humanos, y también con mi compañero de comunidad, ¿no es cierto?, también como ser humano a quien tengo que atender. Pero entre todos tiene una predilección, y es por los más pobres.
Lo segundo que hay que tener en cuenta en nuestro caso particular, por ejemplo, de los que tenemos con handicap, los incapacitados, discapacitados, también hay una precisa enseñanza evangélica, no solamente bíblica, sino evangélica. O sea, que está en los evangelios, no solamente a lo largo de la Biblia. Está revelado, es palabra de Dios. Por tanto, Dios no puede engañar, no nos puede engañar, nadie puede ser engañado. Cuando vos des un banquete, no llames al vecino que después te puede recompensar, sino vos cuando hagas una comida, llama al paralítico, al ciego, al discapacitado, porque ellos no podrán recompensar. Entonces recibirán la recompensa el último día. Es decir, hay una predilección, y dentro de esa predilección general, por así decirlo, con que Jesús quiere identificarse místicamente con cada hombre, existe una predilección particular de nuestro Señor Jesucristo por los más pobres. Lo que decía Don Orión, los pobres más pobres de entre los pobres, los que a veces no pueden ni siquiera agradecer. Es decir, que si hay que preferir a alguien, si hay una predilección, va a ser por más pobres. Y por eso muchas veces que algún provincial iba y le decía, vamos a fundar una obra de caridad en nuestra provincia, va a ser con los jóvenes de la calle. ¿Y por qué no hacemos un hogarcito para discapacitados? ¿Y cuándo va a ser el hogarcito para discapacitados? O sea, la predilección por esas obras de misericordia antes que otras, ¿no? Antes que otras obras que son también buenas, que son obras de misericordia, por esa predilección que Él quiere inculcarnos, que tiene Jesús por los más pobres y que quiere que sea nuestra. En tercer lugar decía el tema de que Dios bendice a quienes se consagran a sus pobres y que no deja faltar nada a sus pobres. La tercera cosa que hay que tener en cuenta, yo creo que de tal manera es así, y estoy firmemente convencido de esto, que por el hecho de que Cristo gusta identificarse con los más pobres, por este mismo amor a los más pobres de los pobres, Dios bendice de manera especial a quienes se consagran a ellos. Y no solo a ellos, sino a todos los hombres. Yo soy convencido de que no tendríamos las vocaciones que tenemos si no fuera por nuestra atención a los pobres. Nosotros solamente, bueno, hace números de esa época, ¿no es cierto? Dice la cantidad de vocaciones que tenemos, la cantidad de países en las que estamos y demás. Y esto creo que es una gracia de Dios, nos concede por atenderle a los pobres. Todo lo contrario, el criterio de un comisario que decía, si no está bien un instituto porque no anda, o sea, digamos, no tiene dinero, suficientes recursos para formar a las vocaciones, entonces para establecer sus apostolados, para formar a los estudiantes, entonces empezar por cerrar algunas obras, algunas casas, ¿no es cierto? O sea, todo lo contrario, el sentido, ¿cierto? En vez de hacer más caridad, menos. Y esto es una gracia que Dios nos concede por atender a los pobres. Cuando uno los atiende a los pobres, sobre todo a los pobres, más pobres, Dios no se deja ganar en generosidad. Nunca de nadie, ¿no? Está subrayado porque lo remarcó con mucha fuerza. Esta es una grabación, la hizo la Madre de Nazaret. Y quedó tal cual, o sea, no está corregida. Quiere decir, está con los errores que podría haber tenido en el momento el Padre, es exactamente tal cual como lo dijo en ese momento, ¿no? Sin mejorarle el discurso, la expresión. Y entonces, como no podemos estar. Y como manda, ¿qué es donde más se ve la providencia de Dios en las vocaciones? Y como manda las vocaciones, manda lo necesario para que coman las vocaciones. Hasta ahora ninguna hermana se murió de hambre. Al contrario, algunas están bastante robustitas. Mi seminarista tampoco se murió de hambre. Tal vez de otra cosa, pero de hambre no. Es uno, dice el Padre, ¿no? Esta tercera cosa que hay que tener en cuenta no se aplica solamente a cada uno de nosotros, sino a la congregación en su conjunto. Es decir, que como después se lo dice también en las conclusiones, cuando habla de las piezas claves, ¿no es cierto?, y habla de los enfermos, está refiriéndose también a este tipo de cosas, que la atención a los pobres es la que hace avanzar las misiones.
y hace venir las vocaciones y atrae todos los bienes que las congregaciones, ¿no es cierto?, los institutos perciben de parte de Dios, justamente porque bendice que uno le atienda a sus pobres, ¿no? Hablaba él en su momento, decía que las vocaciones que venían al seminario, él pensaba, o sea, en un momento lo dijo en referencia justamente por la presencia en el seminario de un personaje que era el hermano Nino, no sé si lo llegaron a conocer, pero que era un desastre, así, impresentable, era como un donado, ¿cierto? No era un hermano propiamente. O sea, estaba allí por pura caridad que se le tenía para que él tenga esa contención. Y él, gracias a Dios, y que estaba viviendo en el seminario y al amparo del Padre Abuela, rezaba y creía, tenía fe, digamos, y hacía obras buenas, ayudaba, ¿no es cierto? Hacía un montón de cosas que, además de poder estar bajo un techo y tener comida, hacía que se promoviera también todo lo bueno que podía llegar a dar él, o sea, planificar a su vida, mientras estuvo con nosotros. Y entonces dice, yo estoy pensando que todo esto que nos sucede, las vocaciones, que no falte nada para atender a las vocaciones que tenemos, todo, nos viene por tenerle a este muchacho aquí con nosotros. Y hacía referencia concreta a esa hermana. Y lo dice no solamente respecto a cada uno, sino a la congregación en su conjunto. Cuarto lugar, escuela para los religiosos. Los hogares. O sea, escuela para los religiosos. Esta forma de apostolado concreta, cualificada, que es el apostolado con los más pobres entre los pobres, que se realiza aquí, ya que aquí comenzó, tiene que procurar ser escuela para nuestros seminaristas, para los sacerdotes, para las hermanas, a fin de hacer obras semejantes en todas partes. Ya desde el siglo se dice que las palabras persuaden, pero los ejemplos arrastran, o sea que más fuerza tienen los ejemplos que las palabras, y pocas cosas hay que arrastren más a los hombres al conocimiento de Jesucristo que el ver esa caridad concreta con los pobres, más pobres de entre los pobres. Más aún, esta clase de obras en países paganos que no conocen nada de Cristo es prácticamente el único apostolado eficaz que yo conozco. Lo cual no quiere decir que no haya que enseñar catecismo. Sí, hay que enseñar cómo hay que hacer las otras cosas que se tienen que hacer y cómo se tienen que hacer. Pero si estos apostolados están apoyados por una obra como la atención de los discapacitados, adquieren mayor eficacia. No hay con qué compararlas. Más aún en los países musulmanes, el apostolado del ejemplo es el único que se puede realizar, como hacen las hermanas nuestras en Beijar, que han estado atendiendo en un hospital durante no sé cuánto tiempo y ahora van a tener un asilo de ancianos. Cuando son musulmanes, ni siquiera pueden decir, este es Jesucristo que murió para salvarnos a todos. No pueden decirlo. Te meten preso o te matan, porque está prohibido enseñar el catecismo. Eso no se lo decís con palabras, pero se lo estás diciendo de otra manera, al atender a los pobres de ellos. Los mismos musulmanes dicen, ¿cómo ustedes? A nosotros nos cuesta tanto vivir acá y ustedes vienen de un país que está en paz. ¿Y por qué lo hacen? Por ustedes, para atender a los chicos estos, sí, para atenderlos. Por eso habría que hacer también, siempre debería ser así, realmente sea una escuela, incluso para aquellos que no siempre estarán en este apostolado, que se irán alguna vez. O sea, nosotros tenemos muchas personas que pasan por los hogares, los seminaristas de dato, por los hogares, bueno, y algunos otros que vienen por algún tiempo, por descanso, porque están atendiendo su salud, porque están atendiendo a sus familiares. Bueno, y eso les sirve también como una escuela de ese apostolado, que se realizan las obras de misericordia, ¿no? Y es el ejemplo de algunos lugares en concreto, como fue el tema de las dificultades para poder fundar en algunos lugares. En Brasil hay algunas cosas en concreto. O sea, a partir de esto,
Después algunos religiosos nuestros lo han llevado a la práctica cuando hicieron, por ejemplo, el padre Rabanito, ¿cómo? Ariel Álvarez. Ariel Álvarez, que en un momento estaban en una situación donde veían que estaban en Asia, ¿no? Misionando, no recuerdo uno de los países de la ex Unión Soviética, no me acuerdo cuál, en particular que estaba en Kazajstán, me parece que era. Y entonces ahí había unos armenios, unos muchachos armenios que se veía con vocación y daban vueltas y vueltas y no decidían nunca de ingresar a la vida religiosa. Entonces dice, si es así, que no se definen las vocaciones, será de que no estamos atendiendo a los pobres. Porque si esto es lo que nos enseña el padre Abuela, entonces tenemos que, él había estado en los hogares y conocía esta enseñanza del padre Abuela. Así que lo aplicó inmediatamente así, de esa manera. Y entonces empezaron a ver, juntamente con las hermanas, a ver qué apostolado podían iniciar, viendo las necesidades que había en ese momento. Bueno, así descubrieron que había un basurero cerca y que ahí habían personas que iban a comer de la basura. Entonces fueron a buscarlas, a encontrarse con esas personas. Y resultó ser la mayoría mujeres grandes, vivían miserablemente. Y entonces las hermanas fueron las que se hicieron cargo, digamos, de la atención de esas mujeres, porque al ser mujeres era más fácil que ellas sean las que las atiendan, las reciban a la casa, al menos escandaloso también, digamos, que sean ellas las que organicen el apostolado con el apoyo de los padres, pero bueno, en conjunto armaron eso y las hermanas eran las que atendían. Dice, no es que se vio que ingresaron a vocaciones, pero hicieron lo que el fundador pidió. Y gracias a eso inició un apostolado de caridad con esas personas, ¿no? Bueno, entonces, y bueno, las dificultades que hay en algunos lugares para poder abrir apostolados para personas con discapacidad. Sin embargo, bueno, que decía el padre Rodrigo Rete que él vio en Avondale lo que hacen las hermanas aún sin tener hogares, atienden a personas con autismo, ¿no es cierto? Que no tendrían quien los atienda o se les haría muy costoso, difícil, ¿no es cierto?, llevarlos a la escuela. Y entonces las hermanas se ocupan, ¿no es cierto?, de hacer una especie de centro de día, una atención así, donde además de ayudarlos en sus dificultades, también les enseñan la fe. Bueno, eso es así, ya un poco más anecdótico, pero debería ser, ¿no es cierto?, escuela de lo que dice el padre, de religiosos que se dediquen a tener obras de caridad. Y el padre se le escuchó muchas veces afirmar que cada casa, no solamente un hogar, sino que cada casa del instituto, cada apostolado concreto que se inicia, debería tener adjunto, o sea, cerca de sí, una obra de caridad con los más pobres, entre los pobres, o sea, con personas con discapacidad, en lo posible. O sea, una parroquia tener su obra de caridad, su hogarcito, ¿cierto? Como sucedía, por ejemplo, en Gaza estaba el hogarcito, aún que era Gaza, estaba el hogarcito para niños con discapacidad, junto a la parroquia, que además tenía colegio, lo que tiene colegio. No se pudo continuar, pero está eso como pendiente. Y así podría ser con cada uno de los lugares, que sean los lugares más difíciles. Y la última, que ponía el quinto lugar, es hacer la ciudad de la caridad. Es decir, que no quedarse solamente con la obra propia como si fuera un quequito, siempre cuestionado ese espíritu de no comunicar los bienes, ¿no es cierto?, que Dios concede, sino más bien hacerlo extensivo y solidarizarse con otras obras, unir obras, enlazarlas, ¿no es cierto?, vincularlas, de tal manera que se organice lo que se llamaría, o sea, lo que análogamente sucede entre el campo y la ciudad. En el campo uno está disperso, cada uno tiene su
su producción, pero esa es la ciudad donde se pueden producir los intercambios y donde realmente se encuentra todo más a mano, más cerca, ¿no es cierto? Porque se pueden comunicar más rápidamente los bienes. Entonces esa idea de ciudad hace la idea de comunicación, de vínculos, de solidaridad, ¿no es cierto? De estar permanentemente en contacto unas obras con otras, ¿no? Dice, ¿qué es lo que yo pienso para acá? Lo hemos hablado muchas veces, con el padre Riague mismo escribió sobre el tema muy bien. Ese escrito donde entre ustedes yo pienso que están tan cerca de la casa madre, tenemos que hacer lo que hemos llamado la ciudad de la caridad, que no es un invento mío. Así lo decía Don Orione, el pequeño cultor en Argentina, y el que tenía en Italia. Tienen que ser ciudad de la caridad. En nuestro caso, ya me repasé el tiempo. En nuestro caso, esto es lo más largo, ¿no? Ustedes ya después lo demás abrevio. En nuestro caso concreto hay que ver las necesidades del lugar, las necesidades de la región. El día de mañana tendremos que tener una casa para enfermos idosos. O sea, no restringir las miras, o sea, la prudencia, o sea, lo que hay que proveer, todavía está por verse, o sea, pero ya está en el presente, en el sentido que la necesidad está. Es una necesidad que hay que atender, hay que ver cómo atenderla y hay que ver cómo proveer a esa necesidad a partir de lo que tenemos. Buscar, dice, hay que buscar las nuevas formas de pobreza, hay que ayudar de forma concreta a esas personas que están necesitadas, ¿no? En hacer una referencia a las obras del padre Gassi, que, bueno, justamente destruidas, ¿no? Y, bueno, habla ahí del finca San José nuestra, detrás de lo que era el noviciado de San Juan Bosco, lo nuestro, que por eso se ha comprado esas hectáreas grandes, para que podamos seguir extendiendo con la gracia de Dios, eso todavía no se ha dado, pero el proyecto de un pequeño hospital, las distintas obras que ya se están estudiando se pueden hacer, algunas de ellas de gran complejidad, con lo que requerirá probablemente mayor atención, ciertamente requerirá más cuidado. El asunto es dar un buen testimonio eficiente de que solo la caridad de Cristo salvará el mundo. Bueno. Y habla también de nuevas formas de pobreza, como para meditar, como para entender cómo es la soledad, ¿no es cierto? Cómo es el tema de la soledad. Entonces, después le va a preguntar a una de las hermanas en esa misma charla y se va a extender en ese punto. Dice, y la transformación que produce una obra como esta, como es los hogares, dice, porque cuando ocurre esto, ¿cierto? Cuando uno ayuda, ¿cierto? En este tipo de obras, evangeliza. Y cuando uno evangeliza, a la medida que evangeliza, también civiliza. Esa es una frase de San Pío X. Por tanto, uno, sin darse cuenta, está haciendo un bien enorme a toda la sociedad. ¿No? Ahí está esa frase picante, ¿no? Del padre. ¿La están viendo, no? No. Ah, pensé que estaban proyectando. No, es que no. Bueno, nunca se vinculó, no, pensé que estábamos esperando. Pero... Ah. Eso se apagó solo. Pero no sé, no estaba conectado. Pero usted puede vincularla. No tiene. Acá está Ese no enchufado. tiene. ¿Qué no tiene? No, pero está enchufado. Simplemente poner que se reproduzca en una segunda pantalla lo que está viendo ahí. Ah, eso es importante. Puedo poner la segunda pantalla. Claro, eso. Bien, bueno. Pensé que lo estaba mirando yo. Porque dice entonces, les leo, que dice la monjita que está acá y ve hasta el alambrado, estaba hablando ahí, mostraba el alambrado, ¿no? Y dice, no se da cuenta de todo lo demás. El bien que está haciendo es mucho más amplio que el ámbito de este hogar. Ayuda, por ejemplo, a esos chicos que vienen como voluntarios una vez por mes, a ver que hay chicos que están en situación de más necesidad de lo que pueden estar ellos. Les enseña a practicar la caridad, el trabajo que se hace con los voluntarios, saben ustedes que siempre produce muchísimo fruto. Incluso hasta con los que pasan una hora que vienen con los colegios. ¿No es cierto? Pasan una hora, están una hora, les cambia la vida. Un antes, un después, nos han dicho muchos de los directivos de los colegios, ¿no? Les enseña a practicar la caridad, les enseña a tener una mayor sensibilidad. Incluso de esos mismos chicos puede salir alguna vocación. Bueno, justamente los criterios de las virtudes respecto de la fe, ¿no es cierto? Uno de los primeros criterios que nos da
el ver, ¿no es cierto?, esta virtud que es más bien como de intelectual, ¿no es cierto?, que apoya a la inteligencia para poder ver lo que trasciende del ámbito de lo sensible, es justamente la dependencia de Dios. Ver cómo todo depende de Dios. Mientras el impío dice en su corazón no hay Dios, ¿quién podrá verlo? ¿Cierto? Son citas bíblicas. El hombre de fe repite las palabras del Señor. Ni siquiera un cabello de vuestras cabezas caerá sino el permiso de Dios. Y en el religioso, el espíritu de fe se relaciona con el voto de pobreza. Justamente porque uno no dejaría todas las cosas si no fuera que sabe que recibe a cambio, ¿cierto? Que recibe a Dios en cambio. El dejar todas las cosas, el abandonar todas las cosas está en relación con ese espíritu de fe, porque pone su confianza, su fe en Dios, solo en Dios. Esto es más breve respecto de la esperanza de lo que va a venir, ¿cierto? Hace referencia a lo que va a venir. En la prudencia decía justamente a lo que hay que procurar. Y bueno, justamente también acá se ve una gran confianza, total confianza, que Dios obra a través nuestro, ¿no? Y el padre Huela, o sea, en charlas que le ha dado, hace referencia, o sea, también, o sea, remitiéndose a la historia, a dos grandes santos. Si bien el patrono universal de las obras de caridad de San Vicente de Paúl, él hace referencia más bien al Cotolengo, un poco más lejano, pero más cercano a nosotros, dice él, porque hemos conocido sus obras, o sea, y están en nuestro país, en Argentina, ¿no? Entonces, lo tenemos a Don Orión, ¿no? Y entonces contaba una anécdota, la anécdota que contaba así del tema de la confianza total en Dios, en el tema de ese caso en el que el santo estaba en su despacho y la hermana le iba a decir que no había nada para comer, se recuerda el caso, ¿no? Y entonces le decía que ponga la olla, y repetía esta expresión: Dios se va a olvidar de los pobres. Es que Dios se va a olvidar de los pobres. Sabes que la hermana le venía a insistir de que todavía llegaba a la hora del almuerzo y no había comida, volvía a repetir la misma frase: Dios se va a olvidar de los pobres, ¿cierto? O sea, una confianza total, ¿no es cierto?, en que Dios tiene su mirada puesta, ¿no?, sobre los pobres. En el religioso se relaciona con el voto de obediencia, pero que es obediencia a la autoridad, viendo en ella la dignidad de la autoridad divina. De otra manera sería irracional. O sea, no queda sujetamos nosotros al mandato, al reglamento, a las constituciones, a los preceptos, a las órdenes, ¿no es cierto?, de los superiores, porque el otro sabe más, porque el otro tiene mayores capacidades para gobernativas, ¿no es cierto?, sino porque representa la autoridad divina y la dignidad de esa autoridad. Y porque Dios sabe gobernar incluso a pesar de las personas que gobiernan y que pueden gobernar bien o mal, y si gobiernan bien, o sea, son más cercanas al querer de Dios, pero no impiden a Dios el realizar su obra. Y eso es lo que a nosotros nos da una garantía, ¿no es cierto?, de poder arrojarnos hacia eso que nos manda con total libertad, con total tranquilidad. Por eso, el segundo criterio en la fe, el espíritu de fe, ¿no es cierto?, como que envuelve todos estos tres que estamos hablando, es el de la providencia amorosa de Dios. O sea, nada se escapa a la providencia de Dios, a la providencia amorosa de Dios, que nos enseña que todas las cosas, incluso el dolor, la persecución y el mal, ocurren para el bien de los elegidos. Nosotros sabemos que todo concurre al bien de los que Dios ama. Romanos 8:28. ¿No? Entonces, esa provisión de lo futuro nunca tiene que ser con inquietud, con desesperación, mucho menos todavía, ¿no? Porque
La confianza no está puesta en las estrategias, ni siquiera en las habilidades que pueda tener una persona, ¿no es cierto?, de las amistades, los contactos, no, está puesta en la confianza en Dios. Está puesta en Dios. No va a dejar de proveer a lo necesario en estas obras. Sobre todo teniendo en cuenta que se está atendiendo a los pobres. Y la tercera dimensión es la de la virtud de la caridad. Y sobre esto tenemos una charla, no hay que escucharla entera, pero está grabada, que dio en el 2012 en lo que es Santillán, en lo que era Santillán, lo que es ahora la casa de Marta María Lázaro. Bueno, allí la dio la charla en el 2012 y la repitió, o si antes, no me acuerdo si antes o después, en el gimnasio acá del hogar, esa misma charla, sobre lo concreto de la atención a las personas y que se refiere a la caridad concreta, haciendo referencia a 1 Corintios 13. Él también lo había dado en algún sermón, esta misma charla, con este sentido. No voy a referirme a la charla porque sería muy largo, pero si recuerdan la cita bíblica, el pasaje de la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, primero habla en los versículos de lo que no es, o sea, las cosas que destruyen la caridad, ¿cierto? Y que son todo lo contrario de la caridad. Y después empieza a enumerar las características de la caridad. Por eso empieza diciendo, aunque hablara el lenguaje de los hombres, de los ángeles, si tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios, toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar las montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, si integrara mi cuerpo por allá, si no tengo caridad, nada me aprovecho. Bueno, hasta ahí. Él analizaba todos esos versículos y después decía, cuando empieza a dar las notas positivas, ¿no es cierto?, de la caridad, que eso tendría que servirnos a nosotros para reemplazar esa palabra, la caridad, por el nombre personal de cada uno. El padre Andrés es, la hermana Notre Dame, la madre Notre Dame es, ¿qué? Paciente, servicial, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. O sea, esas notas las tenemos que trasladar a cada uno de nosotros. Y a ver si es cierto. O sea, cada uno tendría que hacer como un examen de conciencia, servir como un examen diario de conciencia acerca de lo que hago justamente en el presente. Porque se refiere a la virtud del presente, la caridad, ¿no? Como decíamos recién. La virtud que se refiere a lo presente. Permanentemente lo que hago es la caridad, ¿no? La fe me avala desde el pasado. La que me proyecta al futuro es la esperanza. Y lo que vivo en el presente es la caridad. ¿Y cómo lo vivo? Ahí está. Está justamente, o sea, pocas charlas dio el Padre a la ciudad de la caridad, pero sin embargo han sido las esenciales, yo creo. O sea, ha ido al grano, ¿no es cierto?, a lo que Él quiere que seamos nosotros, al menos de modo como para darnos las líneas generales y que después cada uno lo vaya descubriendo, experimentando en la vida cotidiana y en el puesto que le toca, por supuesto, como superior, como súbdito y encargado de qué. Y bueno, y sigue todo lo demás, y hace finalmente este capítulo termina con el versículo 8 que dice: la caridad no acaba nunca, o sea, el elogio de la caridad. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad, ¿no? Y el tercer criterio, entonces, de ese espíritu de fe que señalábamos al principio, que nos enseña que el mundo, es la centralidad de Dios y de Cristo. Por eso que es la caridad y por eso que es esa visión de que el pobre que tengo delante es Cristo, que quiere ser atendido. Y si es el pobre, más pobre de los pobres,
es no solamente de Cristo, sino el predilecto de Cristo, el preferido de él, ¿no? Nos enseña que el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, pero nosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Lo único importante es Cristo, Él es el centro de la historia, el punto de referencia del plan de Dios Padre, como dice el himno de San Pablo a los conocidos. Nada más. Si bien estamos un poquito justos, igualmente hay tiempo para hacer alguna pregunta, si alguno quiere aprovechar o algún comentario. Simplemente recordar que el año pasado tuvimos una seguidilla de un grupo de chicos que eran agnósticos y ateos. Al otro fin de semana, bueno, un grupo de evangelistas acá del pastor Dorechuk. El otro fin de semana 100 testigos de Jehová, un mormón. Y impresionante, porque sobre todo en nuestra época que hay tan poco de reflexión y racionalización, es como que es muy urgente esto, porque las personas no piensan mucho en la reflexión, pero sí puede ser tocar el corazón, o ni hablar cuando tiene ideologías que tienen la razón ya advertida, efectivamente. Entonces, la obra de caridad como clave para llegar a algunos lugares que otros mundos. Y trabajar juntos, por ejemplo, en el ecuménico, la obra de caridad siempre va a ayudar. No, reiterando lo de la evangelización de la cultura, que lo vimos hace poco de un modo muy impresionante. A mí me parece también, o sea, está el espíritu de fe en el hecho de que es cierto, nosotros muchos de los frutos de lo que hacemos no se ven, no sabemos, nos enteraremos en el cielo de todo el bien que se hizo, por ejemplo, por las vocaciones, cuando uno atendía a un pobre acá. Pero por otra parte también lo menciona el padre Huela, de que los chicos que vienen a hacer voluntariado, todo, también es como que el hogar es fuente de vocaciones. Nos ha tocado vivirlo de un modo muy patente, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay en las primeras vísperas de Corpus, este sábado próximo, hay en ese grupito que hacen los primeros votos, hay 3 chicos que maduraron la vocación acá en los Foros de Caridad, ¿no? Que se acercaron y vinieron a rezar acá, haciendo obras de caridad y demás. Y acá también hicieron, se los mandaba a hacer ejercicios. Pero me parece que está bueno como nosotros también tener como esa conciencia, ¿no? Y después, padre, quería mencionar, en cuanto a la mirada de la esperanza, hay un artículo del padre Huela que se llama así, o sea, es sobre la resurrección. Se llama ¿La resurrección, mito o realidad? Y va a hablar acerca de la resurrección, pero es interesante la dedicatoria que él pone en el artículo, porque él lo dedica a quienes en Cotolengo y hogarcitos atienden a Cristo pobre y doliente en la persona de los ciegos, los postrados, los deformes, los epilépticos, los retardados, que resucitarán con su cuerpo íntegro, sin defecto, para recibir la plenitud del Señor. Todos los chicos que nosotros atendemos, también, digamos, es como objeto de nuestra esperanza el saber que los ayudamos ahora y ellos van a recibir su cuerpo íntegro en la resurrección final. No tendría sentido la atención si no fuera algo que haría ese bien, que publicaría algún bien. Padre, ¿usted conoce la historia anterior del padre Abuela en relación al Cotolengo? O sea, que él solamente en el tema de que lo que siempre comentaba, de que el seminarista iba a Cotolengo muy a menudo y que ha llevado él personas en concreto, como fue el caso de su tío, que era muy contrario a la iglesia y a los curas, y logró llevarlo a Cotolengo y ahí se tomó respeto, digamos, al menos esos curas hacen las cosas bien, hacen el bien.
O sea, me cambió la idea de lo que era la iglesia, al menos ahí, en esa obra concreta. Eso decía siempre. Y por eso lo ponía de punto de referencia para nosotros, como obra a tener en cuenta como parámetro de lo que debe hacerse acá en la ciudad de Caridad. Y fundó antes, ¿no? Y fundó, sí. Bueno, le agradecemos al padre. Y ahora hacemos lunch y hacemos una meriendita también, un recreo con merienda.